Buen día, chicos. Mi nombre es Gabriela González, soy su maestra de la materia de Ciencias Sociales de UCLAM y la materia, bueno, el clip que les estoy grabando ahorita es referente a la Revolución Mexicana. ¿Y qué fue la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado. Ahí está, perfecto. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente la estructura política, social del país. La revolución comenzó con el levantamiento armado liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz hacia la presidencia. ¿Cuáles fueron algunas de las causas de la Revolución Mexicana? ¿Por qué se originó la Revolución Mexicana? Pues la primera por la desigualdad social y por la falta de distribución de los recursos económicos. Durante el porfiriato, el país tuvo un crecimiento económico muy importante, pero desafortunadamente la riqueza quedaba repartida solamente para ciertos sectores sociales y esto ocasionó que la brecha de desigualdad sea muy grande, es decir, que existiera una gran desigualdad entre las personas, provocando descontento entre toda la población. Otra de las consecuencias, déjenme, aquí son los levantamientos armados. Es un resumen lo que les estoy poniendo, chicos. Lo que les estoy explicando es un resumen y las diapositivas es parte de lo que estaremos viendo en clase. Aparte, durante el porfiriato, pues no existía la libertad política. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el pueblo no podía elegir a ninguno de sus representantes de gobierno. Esto quiere decir que eran impuestos por Porfirio Díaz y a pesar de que Porfirio Díaz estaba en contra de la reelección, pues él permaneció en el gobierno por más de 30 años, ¿no? Aparte del despojo de tierra de los campesinos, también fue una de las acciones o consecuencias que desató la Revolución Mexicana, ya que Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaba la entrada de las compañías extranjeras para que se adueñaran de los terrenos baldíos, los cuales al final pertenecían a los indígenas, a los campesinos o a gente muy pobre que no tenían el recurso para poder trabajar sus tierras y al final eran despojados de ellos, ¿no? Aparte, durante su gobierno fue la creación de los latifundios y los latifundios eran un sector de personas que acaparaban las tierras o haciendas de los sectores más pobres y se adueñaban de estos terrenos, ¿no? Además, como no había libertad de expresión, pues la prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas, pues por ende, estaban más que prohibidas durante esa época. Estas fueron causas que originaron el descontento de las personas y que provocó al final la Revolución Mexicana, ¿no? Aparte de la represión y uso de la fuerza, las condiciones laborales en aquel entonces eran pésimas y cuando los trabajadores o campesinos trataban de manifestar su inconformidad, eran reprimidos, en este caso por Porfirio Díaz, y incluso hasta utilizaba a veces las Fuerzas Armadas para poder acallar las bocas, ¿no? Dos ejemplos de estas huelgas que las veremos en la clase es la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco. Esos fueron los detonantes que ocasionaron la Revolución Mexicana. ¿Y cuáles fueron algunas de las consecuencias o de los logros que se alcanzaron con la Revolución Mexicana? Pues la primera es lograr la renuncia de Porfirio Díaz. Déjenme, les comparto. Estos son los levantamientos armados, las oposiciones que estuvieron en contra de Porfirio Díaz, las fracciones, que son de las que estaremos viendo durante la clase, el fin de las fracciones, cómo es que concluyen. Y cuáles fueron algunas de los logros alcanzados con la Revolución Mexicana. Pues la primera es la renuncia de Porfirio Díaz, como les comentaba.
La otra es la promulgación de una nueva constitución, la de 1917. Se creó también una reforma agraria, se crearon reformas a la ley de educación pública, se hizo la nacionalización del petróleo y hubo también mejoras en las situaciones laborales de los trabajadores, además de la creación del sindicato y por último la repartición de los latifundios entre los campesinos. Esto quiere decir que las tierras que habían sido quitadas hacia los campesinos durante el porfiriato, en la revolución, fueron otra vez regresadas hacia sus dueños. Esos fueron los logros que se alcanzaron con la Revolución Mexicana. Acuérdense que surgió la Revolución Mexicana a raíz de el descontento de las personas en contra de la dictadura de Porfirio. Por mi parte es todo. Este es el videoclip referente de, bueno, de la materia de ciencias sociales del tema la Revolución Mexicana. ¿Sí es?